Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Les saludo en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es un gozo, una alegría tremenda el poder ingresar a través de este medio a sus hogares, mis amados hermanos, para compartir la palabra del Señor como cada jueves en nuestro servicio de oración, mis amados hermanos. Y les invito para que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Vamos a estudiar una maravillosa historia. Génesis capítulo 22, del versículo 9 hasta el versículo 18. Entonces, Génesis capítulo 22, del versículo 9 hasta el 18, mis queridos hermanos. Si ya lo tienes abierto tu Biblia, antes de poder leer esta porción de la palabra, vamos a orar, hermano. Vamos orando, vamos acercándonos ante la presencia de Dios nuestro Padre, para que Él sea hablándonos en esta preciosa noche, para que Él sea ministrándonos, bendiciéndonos. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre, por este momento tan especial, tan precioso. Amado Padre, que podemos, Señor mío, presentarnos delante de ti, Señor, en los méritos sagrados de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo que vamos a meditar tu palabra, que tu Santísimo Espíritu, Padre, traiga, Señor, a nuestra mente, Señor, oh bendito Dios, los consejos, las enseñanzas, los principios que debemos, Padre, aprender de esta porción de tu palabra en esta historia, Santísimo Señor. Padre, ayúdanos, bendito Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos que tu Santo Espíritu sea ministrando, Señor, cada corazón. A quien, Señor amado, oh bendito Dios, tú vas a hablar en esta preciosa noche. Muchas gracias te doy en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Estamos estudiando, leyendo en Génesis capítulo 22, del versículo 9 hasta el versículo 18. Dice así la palabra: y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por esto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu
único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Hasta ahí la preciosa lectura de la palabra del Señor en esta noche, mis amados hermanos. Y lo que aquí podemos apreciar en esta porción de la palabra del Señor, tal vez ninguna otra escena en la Biblia, ¿no?, con la excepción de el Calvario, lo que sucedió en el Calvario, podemos apreciar, podemos ver aquí en la palabra del Señor, mis amados hermanos, qué padre, ¿no?, o qué madre estaría dispuesto de sacrificarlo a su hijo que tanto amaba. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña, o mejor dicho, mis amados hermanos, Dios puso a prueba la fe de Abraham, de este hombre de Dios, de este siervo de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Entonces, Abraham lo pensó mucho desde la salida, desde su tienda en la cual él moraba, hasta llegar al lugar. Pasaron como 2 días de camino. Entonces, durante todo ese tiempo, Abraham en el camino ha ido pensando acerca de lo que iba a hacer. Y él estaba dispuesto de todo su corazón en obedecer a Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque él sabía que Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Es más, Dios estaba en contra de los sacrificios humanos que hacían las naciones vecinas alrededor de donde él vivía. Entonces, pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, nunca había pedido un sacrificio humano. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Entonces, él pensó en su corazón, lo meditó. Entonces, él llegó a la conclusión: si él llegara a degollar a su hijo Isaac, entonces quien le resucitaría sería Dios. Entonces, esto pone aún más certera la fe de Abraham, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento, en el tiempo de Abraham, nunca nadie, amados hermanos, había resucitado todavía. Nunca, mis amados hermanos. Entonces, esto era una fe de sobremanera que Abraham tenía en Dios. Si él decía: si yo llego a matar a mi hijo, entonces Dios lo va a resucitar. Él lo va a resucitar. Porque Dios me ha prometido que Él me daría una descendencia. Pero si llega a morir mi hijo, no hay quien más. ¿De dónde? Cuando él era el hijo de la promesa. Por eso estos pensamientos tenía Abraham. Por eso es que no le negó, no rehusó el negar a su hijo. Por eso es que le entregó, mis amados hermanos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que él hizo todo, compuso la leña y ató a su hijo. En aquellos momentos, Isaac más o menos tenía de 20 a 25 años. Entonces todavía él no se había casado, no era un hombre casado, era un joven, un muchacho.
que estaba todavía bajo el abrigo de sus padres. Es por eso que Isaac también era obediente también a su padre. Se dejó atar para que le pusieran sobre el altar que él había preparado para ofrecer la vida de su hijo a Jehová Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren, mis amados hermanos, esta escena, quizás una escena desgarradora para un padre. Y aquí dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que Abraham amaba a Isaac. En el versículo 3, mis amados hermanos, mira lo que dice la palabra del Señor. Y Abraham, dice, se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, mis amados hermanos, todo conforme Dios le había pedido, había obedecido Abraham. No había desobedecido, no había sido un hombre desobediente, mis amados hermanos. Entonces, es importante que podamos notar aquí, en esta enseñanza, a veces, mis amados hermanos, no es fácil obedecer a Dios, no es fácil, la obediencia no es fácil, mis amados hermanos. Entonces, pero cuando uno ama a Dios, entonces no importa sacrificar, amados hermanos, lo que sea por amor a Dios, sabiendo que Dios puede recompensarnos, puede recompensar el sacrificio, la labor, el esfuerzo que uno puede hacer. Eso es lo que estaba en el corazón de Abraham cuando ofreció a Isaac, al hijo que tanto amaba, como nos muestra, como nos enseña la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios, mis amados hermanos. En el versículo 2 de este mismo capítulo 22 dice así: y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, ¿no? A quien amas. Entonces era el hijo de la vejez, era el único hijo que él tenía. Este hijo sería el que le trajera descendencia, multitudes, naciones, pueblos a la descendencia de Abraham. Por eso es que él amaba, porque él era el hijo de la promesa. Entonces, mis amados hermanos, al igual que nuestro Padre Celestial, al hijo que tanto amaba, a su unigénito hijo, a nuestro Señor Jesucristo, él le sacrificó por causa nuestra, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, dice la palabra del Señor. Entonces esto, mis amados hermanos, es una muestra de amor, de profundo amor, pero también nos enseña
la obediencia, ¿no? Cuando uno tiene fe, tiene amor a Dios, uno obedece, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué más nos enseña aquí la palabra del Señor? Dice el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, solamente el hombre o la mujer que ama a Dios, mis amados hermanos, se va a esforzar, ¿no? Va a ser una persona esforzada y va a servir a Dios sacrificadamente cuando ama, cuando tiene temor a Dios. Y eso es lo que Dios vio en el corazón de Abraham. Entonces dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Entonces, miren, mis amados hermanos, cómo Dios ha provisto a este carnero para ese sacrificio, para ese holocausto. Mis amados hermanos, en el corazón de Dios ya estaba, mis amados hermanos, que Abraham haya cumplido la orden que Dios le había dado, porque él ha conocido la intención de Abraham. Entonces, para él, para Dios, mis amados hermanos, ya Abraham le tenía por muerto a su hijo. Entonces, porque aquí la palabra del Señor dice que no le rehusó, no lo negó. Entonces, para Dios esto ya era una consumación. O sea, el hecho era de que ya Abraham lo tenía por muerto, por degollado a su propio hijo. Entonces, eso es lo que mira Dios, mis amados hermanos, las intenciones, con qué actitudes a veces nosotros recibimos un encargo, una orden, o con qué intención hacemos muchas veces alguna labor que nos encomiendan, mis amados hermanos. Dios lo conoce todo. Él ya sabía que en el corazón de Abraham, él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Entonces, mis amados hermanos, esto es una enseñanza para nosotros. A veces pensamos que nadie nos ve, nadie va a saber lo que nosotros pensamos. Pero Dios nuestro Padre conoce todo, mis amados hermanos. Él sabe todo. Mira, después de esto dice la palabra del Señor, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová. Es interesante, hermano, cuando uno tiene fe, una fe verdadera, y espera en el Señor, Dios provee. Mira, lo que podemos encontrar aquí, hermano, era una fe muy certera que había tenido Abraham. Aun cuando estaba en el camino, él prometió a sus criados. Él no les dijo, ¿sabe qué? Voy a ir a sacrificar a Isaac y luego regreso. Él dijo, voy a ir con el muchacho y adoraremos y luego regresaremos a vosotros. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí, mis amados hermanos, en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿No? Entonces, mira la fe de este hombre, ¿no? Él tenía la certeza que va a ir con su hijo y va a regresar nuevamente con su hijo, mis amados hermanos. A veces nosotros no tenemos ese tipo de fe, no practicamos, mis amados hermanos, ese tipo de fe. Pero
Si somos hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos que creer al Señor. Tenemos que creer la palabra de Dios, mis amados hermanos. Él creyó a Dios y por eso dice, le fue contado por justicia a Abraham. Versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Algo muy interesante, lo que aquí, amados hermanos, encontramos también en la palabra del Señor, ¿no? En aquellos tiempos, mis amados hermanos, cuando Dios dice, ¿no?, que por mí mismo he jurado, entonces significa que no había una autoridad mayor en quien Dios pudiera confiar y darle esta responsabilidad. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo. O sea, no había una persona con una alta responsabilidad a quien le encargara esto, ¿no? Solamente, dice, por eso que él jura por él mismo hace este juramento. Dios, ¿no? La promesa de Dios aquí confirmada por su juramento incluye las bendiciones de las naciones, aún las naciones gentiles a las cuales formarían parte también, mis amados hermanos, del pueblo de Dios, porque dice por la simiente, ¿no? Por la simiente. Y quiero que podamos leer lo que dice el libro de Gálatas, mis amados hermanos, capítulo 3, versículos 16. Mire lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ¿no? A las simientes. Como si hablase de muchos, sino de uno, ¿no? Y cuando habla él a tu simiente, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que a través de Cristo y en Cristo pudiera crecer la familia del reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, esta era una promesa que estaba haciéndole Dios, ¿no? Va a ser benditas. Entonces hay algo interesante también que encontramos aquí en el versículo 17, cuando dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Las puertas de sus enemigos. Esto significa que su descendencia ocuparía el lugar de autoridad sobre los que se opusieren a ellos, ¿no? Y la captura de la puerta significaba en aquel entonces, cuando venían un ejército de una nación, tomaba la puerta de una ciudad, entonces los sitiaban. Significaba, hermano, que ya esas naciones, esa ciudad había sido tomado por el país, por el ejército que los sitiaban, y de manera que ya estaban bajo su dominio. Y eso es lo que estamos encontrando aquí en la palabra del Señor, lo que Dios le dice a Abraham. Y dice el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Qué bendición, mis amados hermanos. Nos ha traído a nosotros la obediencia de este hombre, ¿no? La obediencia de este hombre. Le ha costado mucho, amados hermanos, hacer lo que hizo, ofrecer en sacrificio a su hijo. Claro que sí, a Dios también le costó entregarnos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Pero nosotros debemos aprender, ¿no? La obediencia. La obediencia es muy importante, mis amados hermanos, cuando uno sabe en quién cree, en quién hemos creído, a quién obedecemos. Y si las palabras vienen de Dios, mis amados hermanos, entonces tenemos que tener fe. Tenemos que obedecer. Mis amados hermanos, esta es una enseñanza para que nosotros, ¿no?, podamos aprender de cómo este hombre, así como nosotros, mis amados hermanos, obedeció a Dios. Obedeció de todo su corazón a Dios y fue bendecido. Y a través de él, países, naciones y aún nosotros mismos hemos podido llegar a conocer la bendición, llegar a conocer a Cristo, mis amados hermanos. Y debemos agradecer a Dios por este sacrificio de este hombre, pidiendo al Señor que nos ayude también a ser obedientes a su palabra, obedientes a su llamado y a sacrificar, amados hermanos, lo que más amamos por amor a Dios. Ahí donde te encuentras, quisiera que inclines tu rostro y podamos orar, mis amados hermanos. Inclina tu rostro, vamos orando, agradeciendo al Señor por su bendita y santa palabra. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta porción de tu enseñanza, de tu palabra, Padre mío, por esta historia maravillosa, Señor amado. Oh bendito Dios, gracias, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a que nosotros también podamos ser obedientes, Señor, como lo fue, amado Padre, Abraham, tu siervo, Señor, a tener fe como este hombre, Señor, a confiar de todo nuestro corazón en ti, Señor mío. Padre bendito, por favor, fortalécenos, Señor, aumenta la fe de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, para que podamos ser de bendición, así como Abraham, que ha sido tu siervo, Señor, y ha sido de mucha bendición. Hay mucha gente que también necesita de nosotros, Padre. Usa nuestras vidas, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Oh bendito Dios, gracias por el sacrificio maravilloso, Señor, que, amado Padre, este sacrificio de Abraham que ha hecho con Isaac era una muestra, Señor mío, del amor tuyo, Padre Santo, al darnos a Jesucristo, Señor, tu amado Hijo, que tanto amabas, bendito Dios, por amor a nosotros, Padre Santo, los pecadores, los desobedientes. Oh bendito Dios, muchas gracias, Señor, por aquel sacrificio. Gracias por Jesucristo, Señor, nuestro Señor y nuestro amado Salvador. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén, amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Muchas bendiciones. Amén.